Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Rotos y Descosidos. Continuamos con la vida de Yefté. Hoy vamos a hablar de la hija de Yefté. ¿Fue sacrificada? ¿Qué pasó con la hija de Yefté? Un hombre de Dios, ¿pudo haber hecho un sacrificio humano? Vamos a analizar dos posturas diferentes. Para ello voy a utilizar la Biblia de Estudio para la Mujer, edición Reina Valera del 60, y por otro lado voy a usar la Biblia de Estudio Palabra Clave. Vamos a leer el texto en la Reina Valera del 60. Y Jueces capítulo 11 versículo 30. Y Yefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Yefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Versículo 34. Entonces volvió Yefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Yefté Galadita 4 días en el año. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de Estudio para la Mujer, versión Reina Valera del 60. ¿Qué explicación le da a este texto? Dice así: el texto no revela específicamente quién pensaba Yefté que saldría de las puertas de su casa para recibirlo cuando regresara, ni da indicios para una suposición razonable. De todos modos, es evidente que no esperaba ver a su hija. Reaccionó con dolor y angustia ante los festejos de bienvenida. Particularmente en la cultura judía, rasgar los vestidos evidenciaba una emoción muy profunda, ya fuera de angustia o de ira. Estos versículos no explican por qué Yefté, al parecer, suponía que su hija estaría en otro lugar y no en la casa. Entonces ellos ahí ya de entrada nos van planteando que cuando Yefté hace este voto quizás no se esperaba que fuera su hija. Luego plantean, en una cultura que ponderaba el valor de la palabra, en especial los votos al Señor, Yefté sabía y la audiencia original reconocía que enfrentaba un dilema aterrador: cumplir la promesa y sacrificar a su hija. Muy bien, sigamos entonces. Y mira lo que dice más adelante. Quien le había otorgado lo que él le pidió. En la actualidad, la opción de consumar literalmente el voto es tan impensable que los lectores se sienten tentados a buscar una explicación alternativa de su cumplimiento. Aquí ya vemos que nos está diciendo que ellos están a favor de decir que la sacrificó literalmente, que buscar una explicación frente a este dolor es una opción alternativa. Por ejemplo, algunos eruditos argumentan que Yefté seguramente entendía que Dios aborrecía y prohibía estrictamente el sacrificio humano, y citan Levítico 18, 21, 20 del 1 al 5, Deuteronomios 12, 29, 32, 18, 9 al 12. Y que por lo tanto quizás dio a su hija para el servicio célibe de por vida en el tabernáculo, y mandan que leas Éxodo 38:8 o 1 Samuel 2:22. Esta idea también explicaría el pedido de la hija de llorar su virginidad. En este caso, Yefté lamentaba quedar sin descendencia, y la hija se dolía por no habérsele permitido casarse
y tener hijos. Entonces ellos dicen, bueno, hay autores que tienen una propuesta alternativa, que en realidad fue entregada al servicio en el templo y que por eso la hija fue a llorar su virginidad. Otros sugieren una tercera postura, que Yesté cumplió su voto pagando el precio de estimación de una persona según se describe en Levítico 27. Vamos al texto en Levítico 27. En Levítico 27 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, lo estimarás en 30 ciclos. Es decir, si tú hacías un voto, como en este caso, así sin reflexionar, sin pensar, podías redimirlo pagando. Si era varón, pagabas determinada suma, si era mujer, pagabas otra suma. Entonces, si la hija tenía de 20 años a 60, Yesté podría pagar 30 ciclos de plata. Dice, y si fuere de 5 años hasta 20, es decir, que era menor, pagarás 10 ciclos. Tú lo puedes leer en Levítico 27. Entonces plantea que bueno, que esa era otra opción, pagar ciclos de plata, redimir por dinero. Pero mira lo que plantea aquí la Biblia esta de estudio. Ninguna de estas interpretaciones refleja el sentido claro del texto que su padre hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y lo subrayan en negrita, es decir, para esta Biblia, para los eruditos que hicieron esta Biblia de estudio, Yesté literalmente la sacrificó, sin sugerir otra alternativa ni sustituto, el cual a la luz de este voto específico resalta la honrosa respuesta de la hija y en contexto le da sentido tanto a su pedido como a la descripción de la conmemoración de su sacrificio. Es trágico que en lugar de ser simplemente un instrumento usado por el Espíritu de Jehová para vencer a los amonitas, Yesté haya intentado negociar con el Señor, quizás para gloria personal, como había hecho con los ancianos, quienes aceptaron sus condiciones, y con el rey de los amonitas que no atendió. El texto no registra ninguna respuesta del Señor sobre el voto, ni ningún comentario del autor. Se espera que el lector reconozca el trágico error de Yesté y lamente, junto con las doncellas de Israel, el sacrificio inútil de su hija única y del futuro de este juez. Entonces, esta Biblia claramente plantean que están a favor de creer que el sacrificio humano se llevó a cabo, pero nos plantean otras dos opciones. Te puedo asegurar que leí muchas versiones bíblicas, muchos comentarios, y está todo muy dividido en cuanto a alternativas y decir esta postura sí, esta postura no. Luego te voy a compartir lo que dice la Biblia de estudio, palabra clave. Esta Biblia de estudio plantea lo siguiente. Vamos al texto, a la ayuda que trae al pie de página, y vamos a ver lo que ellos dicen. Voy a utilizar mi lupa digital, porque la letra es muy chiquitita en las Biblias de estudio. El voto de Yesté ha causado mucha consternación para algunos eruditos bíblicos, si no se proveen consideraciones subsecuentes en esta discusión. El lenguaje del pasaje llevaría naturalmente a pensar que Yesté ofreció a su hija como sacrificio al Señor. Aquí ya vemos la postura de la Biblia, la palabra clave. Ellos dicen que no fue sacrificada. Sin embargo, un gran número de eruditos conservadores sostienen que Yesté no sacrificó a su hija quitándole la vida, sino que la dedicó al servicio del Señor. Existen dos áreas principales en relación a la naturaleza del voto. La primera trata de examinar si Yesté de hecho tenía en mente un sacrificio humano cuando realizó el voto. Algunos procuran probar esto tomando las palabras que pronunció cuando dio su voto para mostrar que tuvo en mente un sacrificio humano. Sin embargo,
debe indicarse que esta es una de las posibilidades según el uso de la palabra cualquiera. Es decir, lo que están planteando los eruditos de esta Biblia es que muchos dicen que sí, que estaba dispuesto a hacer un sacrificio humano porque dijo cualquiera. Pero estos dicen, bueno, analicemos lo que puede ser cualquiera, porque cualquiera puede ser también la esposa de Yesté que estaba por salir, también puede ser un empleado de la casa, porque recordemos que en la casa no vivía solamente la familia, también estaban todos los esclavos, todos los empleados, todos los que estaban al servicio, también estaban los animales. Y en las casas, en ese entorno que había, por la misma puerta salían seres humanos que animales. Pensemos también eso. Entonces, lo que ellos están planteando es que no necesariamente cualquiera indica que puede ser un sacrificio humano, sino que cualquiera puede ser, bueno, habría otras opciones de quién saliera. De otro modo, si él hubiera tenido en mente un sacrificio humano, ¿por qué se sorprendió y preocupó tanto cuando fue su hija quien se vería afectada por su voto? Además, Yesté conocía la ley lo suficientemente bien y no podría haber ignorado el hecho de que Dios no permitía sacrificios humanos. Por lo tanto, él hubiera sido doblemente culpable, ya que no tenía otros hijos y sabía que los sacrificios a Jehová debían ser exclusivamente del género masculino. Entonces, ¿qué está planteando acá? Que si Jefté hubiera hecho esto era doblemente culpable, primero por hacer un sacrificio humano y después por violar la ley, porque en realidad había que ofrecer siempre un varón, alguien del género masculino. En el caso de los animales tenía que ser un macho, ¿verdad? Sin mancha, sin nada. La reticencia de Yesté respecto a la batalla con los hijos de Amón le llevó a realizar un voto apresurado, utilizando palabras que pueden interpretarse en que se llevaría a cumplir con un sacrificio humano. La segunda área problemática consiste en determinar si Yesté literalmente tomó la vida de su hija. Habría sido, mira lo que plantea, virtualmente imposible que encontrara a un sacerdote dispuesto a realizar dicho sacrificio humano. Claro, Yesté no era sacerdote, así que Yesté no podía hacer el sacrificio. ¿Habría un sacerdote en el pueblo de Israel capaz de hacer un sacrificio humano? ¿Hubiera ido Yesté a buscar un sacerdote de Moloc para hacer un sacrificio a Jehová? Una cosa media loca. La idea expresada por algunos eruditos conservadores es que si esto fuese cierto, este no hubiera sido incluido entre los héroes de la fe, porque en Hebreos 11:32 Yesté está mencionado. Además, ¿no hubiera sido apropiado colocar a Yesté en su lugar por haber transgredido la ley de Dios de manera tan grotesca? Es decir, bueno, y si hizo un sacrificio humano, ¿por qué no se puso un sustituto? Además, no hubiera sido, mira lo que plantea, decir que su hija pasó los últimos 2 meses de su vida con sus amigas en vez de con su padre hubiera sido muy peculiar. Debemos también preguntarnos, ¿por qué se menciona su virginidad en vez de la brevedad de su vida? Es decir, ¿por qué se hace hincapié de su virginidad? ¿Por qué no dice fue a llorar lo breve de su vida? No, dice que fue a llorar con sus compañeras a endechar su virginidad. La frase nunca conoció varón sería incoherente si su vida fuera tomada. Hubiera dicho nunca conoció varón, nunca conoció las experiencias de una adolescente, de una jovencita, nunca tuvo la oportunidad de esto, de hacer aquello propio de una joven, y no estar diciendo nunca conoció varón. Sería más lógico suponer que que ella fue entregada por completo al servicio del Señor, donde debió continuar siendo una virgen por el resto de su vida. Entonces, la Biblia de estudio, palabra clave, hace referencia a que esta Biblia de estudio, a que en realidad la hija de Yesté no fue sacrificada en forma física, sino que el sacrificio se llevó a cabo al saber que ella no iba a tener descendencia, que no iba a poder formar un hogar, que era el sueño, ¿verdad? Y el lugar que se le daba a la mujer en ese contexto bíblico de importancia,
y darle descendencia a Yesté, que eso también era un sacrificio, porque era alguien que de pronto tenía un sueño, pero tuvo que renunciar a ese sueño por el voto que había hecho su padre. Por otro lado, esta Biblia, dado que es palabra clave, cuando tú buscas el término neder, que es el que se translitera por voto, entre todo lo que ellos plantean dice sustantivo masculino que significa voto. El término se encuentra 25 veces en el Antiguo Testamento y básicamente significa una promesa solemne a Dios o una cosa prometida. Varias veces el término se refiere a palabras específicas dichas en un voto. Jacob juró que el Señor sería su Dios y que le daría una décima parte de todo lo que el Señor le diera. Cita Génesis 28:20 y luego Números 21:2 y Jueces 11:30 como ejemplo de palabras que se han dicho de cosas específicas que se prometían. Luego dice, la palabra es usada para describir el objeto o la intención del voto. Entonces te pone este ejemplo. En Números 6:2, 5 y 21 habla del voto nazareno. Luego te plantea el voto hecho por una esposa, ejemplo, Números 39, o por una persona en una situación difícil en la cual hace una promesa a su Señor, y te cita Jonás 1:16. El objeto del voto puede ser un sacrificio, cita Levítico 7:16, 22, 21, o una persona dedicada al Señor, Levítico 27:2. Dinero obtenido por prostitución o animales deformados podían ser usados como parte de un voto, Levítico 22:23, Deuteronomios 23:18. Una vez hecho el voto tenía que ser cumplido por aquel que lo ofreció. Caso contrario, esto era considerado un pecado. Deuteronomios 23:21, 2 Samuel 15:7, Salmos 56:12. Proverbios 20:25 advierte del hacer un voto sin considerar cuidadosamente y con prudencia el hacerlo. Yesté hizo un voto, sufrió enormemente por esto, ¿no? Entonces, luego te lleva a lo que ya leímos previamente, que analices que no fue sacrificada, sino que él sufrió enormemente porque la tuvo que dar a perpetuidad. Me gustaría leer contigo precisamente Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, donde nos encontramos con algo que nos lleva a reflexionar sobre el tema de la naturaleza de los votos. Vamos entonces a leerlo. Proverbios 20, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Nuevamente lo cito. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Qué linda esa enseñanza. No hagas votos antes de reflexionar, porque es un lazo que te vas a poner en el cuello. Yesté se lo puso. Algunos dicen que la sacrificó literalmente. Otros dicen que fue porque la entregó de por vida al servicio del templo y no le pudo dar descendencia, ni ella pudo formar una familia. Sea cual sea la explicación que le quieras dar, aquí lo que yo quiero resaltar es, ojo con hacer votos, porque cuando haces votos tienes que cumplirlos. Por eso es preferible que razones, que medites y que digas, le voy a prometer tal cosa al Señor, más bien promételo a ti. Es decir, prometo leer la Biblia todos los días, bueno, promételo a ti. Todos los días te levantas temprano, busca una hora en la que te encuentras cómoda o cómodo para hacerlo y busca de leerlo diariamente. ¿Te prometes hacer ejercicio? Bueno, hazlo. Ponte esa meta. Pero busca la manera de que si le vas a prometer a Dios, sea a base de reflexionar. Yo te sugiero inclusive que además de la reflexión incorpores la oración y el ayuno. No hay que prometerle a Dios cosas que después pueden ser un lazo. Y por otro lado, quiero en este video también hacer hincapié
que yo esto lo he visto mucho en consulta. Padres que han sacrificado a sus hijos. Y cuando digo que los han sacrificado es porque de pronto los hijos tuvieron que vivir los sueños de los padres. Otro ejemplo es, por ejemplo, padres que han hecho que la hija menor se quede al cuidado de sus padres, sacrificándola y dejando que las demás hijos se casaran, pudieran formar una vida, llevar a cabo sus proyectos y sus sueños, pero que la hija menor se tuvo que quedar para cuidar a sus padres, porque de hecho se lo mencionaron. Recuerdo un caso en que los padres le dijeron, no queremos que te cases, tú nos vas a tener que cuidar de por vida. Y esa hija sí lo hizo. Pero esa hija me mencionaba como una mujer adulta, nunca pude ser feliz, siempre fue para poder cumplir el sueño de mis padres. Y ahora ya estoy tan vieja y tan cansada que cómo hago para formar un hogar. Entonces, ojo con eso, cuando tú no te das cuenta pero estás sacrificando a tus hijos. También lo he visto de otra manera, padres que ven que un hijo económicamente le va bien y hacen que se haga cargo del resto de la familia. Cuidado también con eso. No nos damos cuenta, pero de muchas maneras podemos sacrificar a nuestros hijos. Incluso también los podemos sacrificar cuando invertimos mal el dinero y eso nos lleva a estar en una situación muy difícil y los hijos son los que experimentan las consecuencias. O también sacrificas a tus hijos cuando tú llevas una vida de pecado y tus hijos son los que acarrean esas consecuencias, ¿verdad? Porque el pecado tuyo arrastra a todos también, a todos los que vienen tras de ti. Entonces, en este estudio bíblico te quise dar dos posturas distintas. La Biblia de estudio para la mujer, versión Reina Valera del 60, plantea que sí fue sacrificada. La Biblia de estudio, palabra clave, dice que fue sacrificada pero desde otro lugar, es decir, como al servicio permanente en el templo. Leí muchísimos comentaristas, nadie se pone de acuerdo, todos plantean cosas distintas, incluso viste la opción que te planteaba en la Biblia de estudio para la mujer, que decía que también había una tercera opción, que es ni que fue sacrificada físicamente, ni fue sacrificada en el tema de trabajar en el templo, sino que Yesté pudo haber ido y pudo haberla redimido pagando determinada cantidad de ciclos de plata. Sea cual sea la postura, aquí la enseñanza con la que nos tenemos que quedar son dos. No hagas votos a la ligera sin reflexionar, sin orar y sin ayunar. Y por otro lado, no sacrifiques a tus hijos. Es realmente maravilloso pensar en la hija de Yefté, porque ella no dudó. Ella le pidió a su padre 2 meses para ir y hacer, digamos, el duelo, podríamos decir, usando un término de la psicología, por esta situación, sea cual sea el resultado de lo que luego pasó luego de esos 2 meses. Es maravilloso ver que esa hija podía haberse fugado, podía haberse ido a otro pueblo, pero no lo hizo. Esa hija fue obediente. Por eso mismo, no sacrifiques a tus hijos. Piensa, reflexiona, ora y ayuna antes de hacer un voto a la ligera. Los votos al Señor son muy serios y si los haces se tienen que cumplir, pero no lo hagas nunca a base de un sacrificio de terceros. Más bien piensa en que el Señor le gusta otro tipo de voto y otro tipo de promesa, que es un corazón quebrantado y un espíritu contrito y una vida de aquí hasta la eternidad viviendo en santidad. Bueno, este es el estudio bíblico de hoy, de rotos y descosidos. Realmente, qué hombre, ¿verdad? Con un corazón roto y descosido, pero que el Señor lo levantó y se encuentra en los héroes de la fe. Y por otro lado, qué maravillosa la hija de Yesté, sea cual sea, ¿verdad? La decisión de lo que pasó con ella, una hija con un corazón entregado a Dios, impresionante. Y quisiera resaltarlo eso, ¿no? Realmente un ejemplo de hija, porque una consagración a Dios impresionante. Que Dios te bendiga ricamente y que este estudio pueda ser de bendición para tu vida. Si te gustó, dale like y compartilo.